¿Qué harías si al despertar descubrieras que tu aliento se congela en el aire, dentro de tu propia casa? Si el río que durante generaciones dio de beber a tu aldea estuviera sellado por una capa de hielo tan gruesa que ni un hacha pudiera romperla. Si el pan, alimento básico de cada mesa, se volviera un lujo imposible, tan caro que solo los nobles podían pagarlo. Imagina abrir la puerta de tu cabaña en pleno enero y ver que no hay pájaros en el cielo, ni peces en el río, ni un solo campesino arando los campos. Solo silencio, solo nieve, solo muerte. Esto no es un cuento gótico. Esto no es una exageración de viajeros románticos. Esto ocurrió. En el invierno de 1709, Europa fue golpeada por lo que los cronistas llamarían el Gran Invierno, la ola de frío más devastadora de la que se tenga memoria en los últimos 500 años. Ríos como el Rin, el Sena o el Támesis quedaron congelados de orilla a orilla. Los molinos se detuvieron, las cosechas se arruinaron bajo la escarcha. Los rebaños murieron en masa, incapaces de encontrar hierba bajo la nieve dura como piedra, y con ellos cientos de miles de personas. La vida cotidiana se convirtió en un infierno helado, panaderías cerradas, casas convertidas en prisiones gélidas, ciudades que parecían cementerios bajo la escarcha. Nadie estaba a salvo, ni campesinos, ni burgueses, ni cortes reales. Este es el relato de aquel año maldito en el que Europa entera, desde Lisboa hasta San Petersburgo, se rindió ante un enemigo invisible, el invierno eterno. A comienzos del siglo XVIII, Europa estaba lejos de ser un continente unido. Era un mosaico de reinos, imperios y repúblicas, donde las guerras eran tan comunes como las estaciones. En el oeste, Luis XIV, el Rey Sol, gobernaba Francia con pompa y centralización absoluta, construyendo su legado en Versalles, mientras su pueblo sufría las deudas y los impuestos de sus campañas militares. En el este, Pedro el Grande trataba de modernizar Rusia, construyendo su ventana al Báltico en San Petersburgo, una ciudad que, paradójicamente, nacería bajo el hielo. El Sacro Imperio Romano Germánico aún mantenía una red de príncipes y estados bajo una autoridad débil. Inglaterra, tras la Revolución Gloriosa, avanzaba hacia un modelo parlamentario que contrastaba con los absolutismos de la Europa continental. La economía era frágil. La mayoría de la población vivía en el campo, dependiendo del trigo, la avena y el centeno. Las hambrunas eran un fantasma que aparecía cada pocos años, sobre todo cuando las lluvias, las plagas o las guerras arruinaban las cosechas. Pero nadie estaba preparado para lo que vendría en 1709. Las crónicas hablan de señales extrañas meses antes, veranos secos, otoños con heladas tempranas, rumores de un cielo más pálido de lo normal. Hoy sabemos que el clima europeo estaba dentro del periodo conocido como la Pequeña Edad de Hielo, una era de enfriamiento global que había comenzado en el siglo XIV y que alcanzaría uno de sus picos más crueles en aquel fatídico invierno. La gente no tenía ciencia para explicarlo. Para los campesinos era un castigo divino, para los nobles un incordio que encarecía el pan, para los soldados en campaña una condena mortal. El 6 de enero de 1709, como si el calendario quisiera marcar una fecha inolvidable, las temperaturas cayeron en picado. En París, termómetros rudimentarios marcaron hasta menos 23 grados Celsius. En toda Alemania y Polonia, las heladas partían árboles como si fueran de cristal. En Roma, los campesinos vieron nieve cubriendo los campos, algo casi inaudito. En Londres, el Támesis se convirtió en una pista sólida donde se organizaron ferias sobre el hielo. La humanidad se despertó en un mundo transformado, un continente atrapado en un invierno que parecía no tener fin. Imagina despertar en una choza de madera a las afueras de Hamburgo, en pleno enero de 1709. Tu primer gesto no es lavarte la cara, es comprobar si aún tienes dedos. Tus manos entumecidas parecen de piedra, tu aliento forma nubes dentro de la misma habitación y el agua del cubo junto a la cama lleva días convertida en un bloque duro como hierro. El suelo, de tierra apisonada, está cubierto por una fina capa de escarcha. Los niños lloran, pero sus lágrimas se congelan en las mejillas. El pequeño fuego que quedaba en la chimenea se apagó en la madrugada. La leña es demasiado escasa, demasiado cara, demasiado difícil de encontrar. Cada día, lo primero que hace la familia es decidir qué quemar. ¿Muebles? ¿Un tablón del techo? ¿Algún recuerdo heredado de sus abuelos? En aquel invierno, hasta los objetos de valor sentimental se convertían en leña de emergencia. El hambre era un compañero constante.
En condiciones normales, el pan de centeno o trigo era el alimento principal de campesinos y obreros, pero con los molinos congelados y las cosechas arruinadas, el pan se convirtió en un lujo casi inaccesible. En algunas regiones de Francia, el precio del pan se multiplicó por 4 en pocas semanas. En Hamburgo se decía que un pan costaba más que una gallina viva. En muchas aldeas no había pan en absoluto. Para sobrevivir, la gente improvisaba. Mezclaban harina con paja molida, raíces secas, castañas o incluso corteza de árbol. Este pan negro era duro, amargo y a menudo provocaba enfermedades intestinales, pero era mejor que nada. Los nobles y burgueses también sufrieron, aunque menos. Los mercados de París, Londres o Viena aún ofrecían pan blanco y carne, pero a precios astronómicos. La desigualdad se hizo visible. Mientras las élites resistían con festines modestos pero constantes, el pueblo moría de hambre a las puertas de los palacios. Un campesino que saliera a arar el campo encontraba la tierra congelada hasta 1 metro de profundidad. Los bueyes caían exhaustos e incapaces de avanzar. Los pescadores que rompían el hielo de los ríos solo hallaban peces muertos flotando en la superficie. Los artesanos y comerciantes también se vieron afectados. ¿Quién podía comprar zapatos nuevos, ropa o herramientas si apenas había dinero para pan y leña? Los jornaleros sin tierra fueron los más golpeados. Sin cosechas, no había trabajo. Muchos vagaban de aldea en aldea pidiendo limosna. Otros caían muertos en el camino, enterrados en la nieve como sombras olvidadas. Cuando caía la tarde, la vida se reducía a un solo objetivo: conservar el calor. Las familias se reunían en la habitación más pequeña de la casa. Los cuerpos se apretaban unos contra otros, tapados con mantas ásperas de lana, paja seca o pieles viejas. Se comía lo que hubiera: un caldo aguado con nabos, un trozo de pan duro, un poco de cerveza agria que no se había congelado aún. Los niños jugaban cerca del fuego, pero no con juguetes, sino con las brasas. Tocaban las piedras calientes para calentar sus manos. Los adultos rezaban, pedían a los santos o a Dios que el invierno terminara. La noche caía temprano y la oscuridad era casi absoluta. El aceite y las velas eran demasiado caros para gastarlos. El tiempo se medía en silencio, frío y hambre. Cada mañana el sonido más común no era el canto de los gallos, sino los lamentos por un vecino muerto. Ancianos, niños y enfermos eran los primeros en caer. Los cementerios se llenaron tan rápido que muchos cuerpos fueron enterrados en fosas colectivas, apenas cubiertos con nieve. En París, los cronistas decían que más de 24,000 personas murieron solo en ese invierno. En las zonas rurales, donde no había escribas ni registros, las cifras son un misterio. Pero el silencio de aldeas enteras daba testimonio. El día en el gran invierno no era una jornada más, era una batalla sin ejércitos ni reyes. Solo el ser humano contra el hielo. Podría pensarse que reyes, duques y nobles vivían ajenos a la tragedia popular, protegidos por muros de piedra, criados y banquetes. Pero el invierno de 1709 demostró que ni las coronas escapaban del hielo. En Francia, Luis XVIII, el Rey Sol, habitaba su magnífico Palacio de Versalles, un lugar de jardines geométricos, espejos dorados y salones infinitos. Pero en enero de 1709, aquel esplendor se transformó en un congelador. Los cronistas narran que el agua de las fuentes se solidificó en bloques de hielo que rompieron estatuas de mármol. Las fuentes y canales, orgullo de la corte, quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. En las habitaciones, incluso con chimeneas encendidas día y noche, los nobles encontraban escarcha sobre sus camas. Las copas de vino se helaban en cuestión de minutos, y muchos cortesanos dormían vestidos, con varias capas de lana, para no morir de frío en medio del lujo. En Viena, la corte imperial de los Habsburgo también sufrió. Los salones barrocos, pensados para fiestas y bailes, se volvieron trampas gélidas. Las crónicas austríacas cuentan que el Danubio se congeló por completo, lo que permitió a la gente cruzarlo caminando como si fuera una carretera. Pero aquello que parecía espectáculo era tragedia. Sin comercio fluvial, la ciudad se quedó sin trigo, vino ni pescado. Los banquetes imperiales se redujeron. Menos carne, menos frutas importadas, menos pan. Incluso los aristócratas tuvieron que probar panes oscuros y vinos avinagrados. En Inglaterra las chimeneas ardieron sin descanso, pero no había leña suficiente para Londres entera. Los pobres saqueaban bosques reales para sobrevivir, y hasta en los barrios acomodados se sentía el crujir del hambre.
En Alemania, los príncipes de Sajonia y Baviera recibían informes diarios de aldeas enteras despobladas. El poder de un noble ya no se medía en castillos ni ejércitos, sino en cuántas reservas de grano podía repartir a su pueblo antes de que lo odiaran. Los nobles podían resistir más que los campesinos, sí, pero no eran inmunes a las consecuencias: disturbios, motines, ataques a panaderías. En París hubo oleadas de saqueos en mercados y el propio Luis XIV tuvo que ordenar la liberación de reservas reales de grano para calmar al pueblo. En Inglaterra, los rumores de que la familia real almacenaba pan blanco mientras la gente moría de hambre alimentaron resentimientos que durarían décadas. El frío se colaba no solo en las paredes de los palacios, sino en la política. La fragilidad del orden se volvió evidente. El invierno de 1709 no fue un desastre local. Fue una catástrofe paneuropea que golpeó desde las costas atlánticas hasta las estepas rusas. Cada región sufrió a su manera, pero todas compartieron el mismo verdugo: el frío. Francia fue el epicentro del desastre. El frío comenzó en enero, con temperaturas de hasta menos 20 grados Celsius que duraron semanas. Los ríos pequeños se congelaron, luego los grandes, y finalmente hasta el Ródano y el Garona quedaron convertidos en bloques de hielo. Las viñas, orgullo nacional, murieron en masa. Los troncos se partieron como huesos secos. Miles de olivos en Provenza, que habían resistido generaciones, se helaron y nunca más volvieron a dar fruto. El trigo, base de la dieta, desapareció. Las crónicas calculan que más de 600.000 franceses murieron de hambre y frío en un solo año. En París, el pan se volvió un bien tan preciado que se necesitaba guardia armada para vigilar las panaderías. La gente robaba en grupo y las ejecuciones públicas por robo de alimentos se multiplicaron. En el Sacro Imperio, miles de pequeños señoríos y aldeas dependían de la agricultura local. La tierra endurecida como piedra hizo imposible sembrar. Los campesinos comenzaron a emigrar hacia las ciudades, pero allí solo encontraron hambre. Hamburgo, Colonia y Nuremberg vieron oleadas de mendigos y huérfanos pidiendo limosna. Los príncipes intentaron repartir reservas de grano, pero no alcanzaba. En Sajonia, la hambruna fue tan brutal que se multiplicaron los casos de canibalismo silencioso, cadáveres robados de cementerios para ser comidos en secreto. En Italia, las heladas destruyeron olivares en Toscana y viñedos en Lombardía. Los campesinos sobrevivieron a base de castañas y pan negro. En Roma, el Vaticano organizó procesiones y rogativas para pedir el fin del frío, pero los milagros no llegaron. En Nápoles y Sicilia, el hambre provocó disturbios. Multitudes atacaron almacenes de grano y barcos mercantes. El Mediterráneo, normalmente refugio de abundancia, también estaba en crisis. Si en Europa occidental el frío fue una pesadilla, en Rusia fue casi el fin del mundo. El Volga quedó congelado por completo y las caravanas dejaron de circular. El ganado murió en masa. Los campesinos cavaban la nieve para buscar raíces congeladas. Pedro el Grande, ocupado en sus reformas modernizadoras, vio cómo su país sufría una de las peores crisis demográficas de su historia. Cientos de miles de campesinos murieron. En Moscú, los precios del pan subieron hasta 5 veces. El zar ordenó ejecutar a los especuladores que escondieran trigo, pero ni con la amenaza de la horca se detuvo el hambre. En España y Portugal el frío fue menos letal que en el norte, pero igual devastador. Las heladas destruyeron olivos y vides en Castilla y Extremadura. En Cataluña y Aragón, el hambre golpeó con fuerza y se multiplicaron las migraciones hacia ciudades como Barcelona y Lisboa. El pan negro se convirtió en alimento común, mezclado con bellotas y harina de castaña. En toda Europa, el saldo fue devastador. Millones de muertos por hambre, frío y enfermedades asociadas, como disentería y tifus. El hielo no distinguió entre campesino o noble, entre católico o protestante, entre aldeano o citadino. El invierno de 1709 fue recordado durante siglos como el Gran Invierno, la helada que selló destinos y dejó cicatrices en la memoria colectiva. El ser humano, cuando no entiende, interpreta. Y en 1709, cuando el frío no cesaba y el hambre se multiplicaba, la explicación no estaba en la ciencia. Estaba en los altares, en los sermones y en los susurros nocturnos. En Francia, los sacerdotes predicaban que el Gran Invierno era un castigo divino por la decadencia moral del pueblo. Se hablaba de pecados de lujuria, de soberbia, de glotonería en las cortes reales. El hielo, decían, era la purificación del mundo. En las iglesias, los fieles rezaban más que nunca.
Procesiones con crucifijos recorrieron aldeas y ciudades, pidiendo clemencia al cielo, pero las oraciones se congelaban en el aire, igual que los ríos. Los campesinos buscaban explicaciones en señales antiguas. Algunos juraban haber visto luces extrañas en el cielo, augurios de catástrofe. Otros hablaban de cometas como mensajeros de muerte. En Alemania y los Países Bajos se decía que las brujas habían desatado el invierno eterno. Se multiplicaron los juicios y persecuciones contra mujeres acusadas de maleficios, aunque ellas también morían de frío y hambre. En Rusia se interpretó como la lucha entre el demonio y los santos protectores de las cosechas. El frío era el aliento del infierno, y solo la fe podía resistirlo. No pocos creyeron que el invierno de 1709 era el inicio del apocalipsis. En panfletos y sermones se hablaba de la profecía del invierno eterno y de los 4 jinetes. Hambre, peste, guerra y muerte. El gran invierno parecía cumplir cada papel. En París se registraron sectas pequeñas que anunciaban el fin del mundo y pedían penitencia inmediata. Algunos nobles incluso se refugiaron en monasterios, convencidos de que no verían la primavera. El desastre también debilitó la autoridad religiosa. Si bien muchos acudieron a Dios, otros se preguntaban, ¿de qué sirven las plegarias si el frío no se va? En algunas regiones, la frustración se transformó en motines contra obispos y clérigos, acusados de esconder grano en monasterios mientras el pueblo se moría. Fue el inicio de una grieta lenta pero profunda, la desconfianza hacia la Iglesia como única fuente de verdad. Una semilla que siglos después germinaría en la Ilustración. El invierno de 1709 no fue solo un fenómeno natural, fue también una crisis espiritual. Para los hombres y mujeres de la época, el hielo no solo mataba cuerpos, sino también certezas. Cuando el hambre y el frío son imparables, el ser humano recurre a la creatividad y también a la desesperación. El invierno de 1709 no se ganó con espadas ni ejércitos, sino con improvisaciones diarias para sobrevivir un día más. La ropa era la primera defensa contra el hielo. Los campesinos no tenían abrigos de terciopelo ni capas de piel como los nobles. Por eso cosían varias capas de lino o lana, a veces hasta 3 o 4 camisas superpuestas. Muchos rellenaban los huecos de la ropa con paja seca o plumas de ave, que aislaban del frío como un rudimentario forro polar. Los zapatos se envolvían en trapos empapados de grasa animal para repeler la nieve y evitar que los dedos se congelaran en pocas horas. El pan era escaso y caro, así que se inventaron sustitutos. En Francia se mezclaba harina con paja molida, castañas secas o corteza de árbol triturada. El resultado era un pan duro, amargo y poco nutritivo, pero que engañaba al estómago. En Alemania, las sopas aguadas de nabos y raíces se convirtieron en la base de la dieta. En Italia se hervían castañas y se machacaban para hacer una especie de puré. Las familias cazaban ratas, pájaros pequeños o perros callejeros cuando no había nada más. El hambre borró tabúes. El fuego era el bien más preciado. Pero la leña era escasa y cara. Muchas familias comenzaron a quemar muebles, vigas de techo e incluso libros para mantener viva la llama unas horas más. En algunos monasterios, los monjes se turnaban día y noche para mantener encendido un solo fuego común que servía a toda la comunidad. Otros intentaban cavar agujeros en la tierra para protegerse del viento, cubriendo las entradas con pieles. Era como volver a las cavernas. Los niños y ancianos eran los más vulnerables. Para protegerlos, las familias dormían juntos en la misma cama, compartiendo el calor corporal. Las madres, incluso sin leche suficiente, mantenían a los bebés pegados al pecho para evitar que murieran de hipotermia. Algunos pueblos organizaban hogares comunales, donde varias familias encendían un fuego conjunto en una sola casa, todos apiñados como sardinas. El hambre también sacó lo peor del ser humano. Se multiplicaron los robos en panaderías, mercados y almacenes de grano. Grupos armados saqueaban caravanas que intentaban llevar trigo de una ciudad a otra. En Alemania y Polonia, las autoridades documentaron casos de canibalismo en pueblos remotos. Cadáveres recién enterrados eran desenterrados para servir de alimento. No todos sobrevivieron con dignidad. Para muchos, el gran invierno fue una lección de hasta dónde puede llegar la desesperación. El invierno de 1709 fue un laboratorio de ingenio y miseria, donde cada hogar inventaba su propia estrategia para resistir. Pero aunque sobrevivieran al frío, aún quedaba otra amenaza mortal: las enfermedades que nacen cuando el hambre debilita al cuerpo y la higiene desaparece. El frío mataba lentamente, el hambre desgastaba los cuerpos. Pero la estocada final llegó con las epidemias, porque cuando el organismo está débil,
cualquier enfermedad se convierte en sentencia de muerte. En Francia y el Sacro Imperio, la desnutrición redujo las defensas de toda la población. Los cronistas hablan de oleadas de disentería, diarreas sangrientas provocadas por agua contaminada y alimentos adulterados. El tifus, transmitido por piojos y pulgas, se expandió en aldeas y ciudades abarrotadas de mendigos, y en algunos lugares, como Polonia y Hungría, hubo brotes de peste bubónica, que encontraron terreno fértil en poblaciones debilitadas y enterramientos masivos. Los cementerios se llenaron con tanta rapidez que los muertos se apilaban en las calles. En París, los enterradores no daban abasto, trabajaban día y noche cavando fosas colectivas. En Alemania, aldeas enteras desaparecieron sin que nadie pudiera registrar cuántos murieron realmente. En muchas ciudades, los cadáveres se congelaban en plena vía pública. Era común ver figuras rígidas de hombres, mujeres o niños, cubiertos de nieve como si fueran estatuas macabras. Pero la mayor epidemia no era una infección externa, era el hambre misma. La desnutrición provocaba hinchazón en las piernas, caída del cabello, encías sangrantes. En los niños el crecimiento se detenía, en los adultos las fuerzas se evaporaban. Se caminaba como espectros, arrastrando los pies en busca de pan que nunca llegaba. Los médicos poco podían hacer. La teoría de los humores aún dominaba la práctica. Se prescribían sangrías, cataplasmas o pociones de hierbas. Nada de eso curaba el hambre ni el frío. Los hospitales, pequeños y miserables, se llenaron hasta rebosar. Muchos pacientes morían a la entrada sin haber sido atendidos. El invierno más duro pasó en marzo de 1709, pero la tragedia no terminó ahí. La primavera llegó tarde, las siembras fracasaron otra vez y las epidemias continuaron. Ese año entero y parte del siguiente, Europa se cubrió de luto. En total, se estima que entre 1,5 y 2 millones de personas murieron solo en 1709, convirtiéndolo en uno de los inviernos más letales de la historia europea moderna. El Gran Invierno no solo heló los ríos y los campos, congeló la esperanza de millones de familias y dejó cicatrices que durarían generaciones. El hambre no fue solo un drama en las aldeas, alcanzó los palacios. Luis XIV de Francia, el Rey Sol, vio cómo su imagen de poder absoluto se agrietaba. Los campesinos morían en masa mientras en Versalles seguían los banquetes. La distancia entre la opulencia y el sufrimiento alimentó la rabia que, décadas después, desembocaría en la Revolución Francesa. En el Sacro Imperio, muchos príncipes menores perdieron legitimidad al no poder auxiliar a sus súbditos. El hielo desgastó la autoridad tanto como las guerras. La Guerra de Sucesión Española, que ya había devastado media Europa, sufrió un freno inesperado. Los ejércitos no podían marchar por caminos helados, ni alimentar caballos, ni abastecer soldados. El clima se convirtió en el verdadero enemigo, un ejército invisible que derrotaba a ambos bandos. En muchas ciudades estallaron motines. En Lyon, París y Ámsterdam, multitudes enfurecidas asaltaron panaderías y mercados, convencidas de que los comerciantes escondían grano para especular. El pan negro, duro y de pésima calidad, se convirtió en símbolo de miseria. Cada hogaza era disputada como si fuera un tesoro, y los rumores de conspiraciones del hambre circularon de esquina en esquina. Los gobiernos reaccionaron con una mezcla de caridad y represión. Se abrieron comedores de sopa popular, se distribuyeron granos a precios reducidos y la iglesia organizó procesiones para implorar al cielo el fin del frío. Pero al mismo tiempo los disturbios eran reprimidos con dureza. Soldados vigilaban los mercados y castigaban con azotes a quienes intentaban robar pan. Las consecuencias económicas fueron devastadoras. Los precios del grano se triplicaron en cuestión de semanas. Miles de campesinos abandonaron el campo y se convirtieron en mendigos. El comercio fluvial quedó paralizado porque los ríos estaban congelados y la mortalidad redujo la mano de obra disponible, elevando salarios en algunas regiones, pero destruyendo la producción agrícola. El Gran Invierno de 1709 quedó grabado en la memoria popular como el año en que se apagaron los soles. Los testimonios hablan de generaciones que crecieron escuchando cómo sus abuelos sobrevivieron con raíces, cortezas y sopa de cuero hervido. Durante décadas, los inviernos siguientes se comparaban siempre con aquel. El frío de 1709 se convirtió en un punto de referencia, una cicatriz histórica. El hielo no solo mató a millones, también resquebrajó la confianza en reyes, en ejércitos y en la propia naturaleza. Europa aprendió que la grandeza de los palacios podía desmoronarse con una simple helada prolongada.
El Gran Invierno de 1709 no fue solo un fenómeno climático, fue una advertencia, un recordatorio brutal de que, por más grande que se creyera un imperio, la naturaleza siempre podía inclinar la balanza. En apenas unas semanas, reinos tambalearon, cosechas colapsaron y familias enteras desaparecieron. Y lo más inquietante es que no fue el filo de una espada ni el rugido de un cañón lo que cambió la historia. Fue simplemente frío. Ese invierno fue también un laboratorio involuntario. Enseñó a los gobiernos la importancia de los graneros de reserva, del control de precios, de mejorar los sistemas de transporte y almacenamiento. Mostró que el hambre puede ser tan peligrosa como una invasión y que la rabia de un pueblo hambriento podía sacudir tronos. Los cronistas de la época dejaron frases que hielan más que el propio invierno. Uno escribió: los lobos entraban en las aldeas y devoraban a los muertos. Los vivos no tenían fuerzas para enterrarlos. Otro relató cómo en muchas ciudades los padres escondían hogazas para evitar que sus propios hijos las robaran en la noche. Pero también hubo luz en medio del hielo. Hubo vecinos que compartieron sus últimas migas, monjes que repartieron sopa hasta desfallecer y familias que aprendieron a resistir juntas, demostrando que la solidaridad era la única chispa capaz de encenderse en un mundo congelado. El invierno de 1709 quedó atrás, pero su eco sigue vivo. Nos recuerda lo frágil que es la civilización y lo cerca que está siempre la línea entre abundancia y hambre. Y nos plantea una pregunta inquietante: si un cambio climático repentino ocurriera hoy, ¿estaríamos realmente preparados? Si esta travesía por el invierno más cruel de Europa te estremeció, suscríbete ahora a Back en el Tiempo. Aquí no solo contamos la historia, la revivimos, la sentimos y la traemos de vuelta con cada detalle, cada silencio y cada respiración. Déjame en los comentarios, ¿cómo crees que habrías sobrevivido en 1709? ¿Te habrías quedado en tu aldea helada? ¿O habrías partido con tu familia en busca de pan y calor? Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos desenterrando las cicatrices del pasado para entender el presente. Hasta entonces, mantén viva la llama, porque incluso en los inviernos más largos, la historia nunca se congela.